Aquí estamos, doctor Meyer. Bueno, pues estamos en esta semana donde la mirada está puesta para el próximo 1 de junio con la primera elección judicial. Me imagino que estarás pensando en algo de este tipo en este momento de la mañana, además de otros temas. Bueno, estaba pensando en varios temas. ¿Cómo veo yo la elección judicial? Realmente es una novedad para nosotros como ciudadanos y en una perspectiva de un poquito más histórica, el poder judicial, bueno, pues es siempre un poder conservador. Luego, ese poder dejó de ser realmente un poder durante el siglo XX y sobre todo durante el largo periodo en que dominó el PRI. La independencia de lo judicial fue muy dudosa o nula. Recordemos que en su libro sobre la democracia en México, Pablo González Casanova, es en los años 60, aborda el tema del poder judicial y hace una aproximación cuantitativa y ve el tipo de resoluciones de la Suprema Corte y encuentra con que hay varios momentos en que la Corte se pronunció en contra de una política presidencial. Pero yendo más al fondo, encontró que en realidad era funcional para el presidente, porque le ayudaba a no perder cara, a no echarse para atrás. Pero cuando encontraba alguna resistencia, sobre todo de grupos de poder económico poderosos, que estaban en desacuerdo con algún tipo de legislación o de decisiones del presidente, entonces el que la Corte se declarara en contra, le ayudaba mucho al presidente, porque no se retractaba, pero pues la Corte, que era independiente, se lo había dicho y tenía que obedecerle. Pero don Pablo pues termina por señalarnos que esa independencia era falsa, que también obedecía a las decisiones presidenciales cuando había que retroceder en algo, pero que no era la responsabilidad del presidente eso de echarse para atrás. En realidad, el Poder Judicial no tenía mucho poder en la división de legislativo, ejecutivo y judicial. Y cuando empezaron a cambiar las cosas, ese es mi punto de vista, no digo que sea aceptado por todos, cuando las cosas empezaron a cambiar y el viejo régimen, ese que se formó a raíz de la revolución y que a mi juicio siguió en buena medida imperando con la alianza entre el PRI y el PAN, encontró en la Suprema Corte y en el Poder Judicial una isla, un sitio donde podía permanecer cuando otras cosas cambiaban, y se hizo la resistencia del viejo régimen. Se quedó demostrada cuando se le pidió desde del gobierno de Andrés Manuel López Obrador reformarse. No se reformó. Se le pidió y no lo quiso hacer. Entonces quedó esta fórmula que el lunes que viene, el domingo que viene, vamos a inaugurar, que sea una elección muy complicada, porque el grueso de los mexicanos, creo yo, nunca se preocupó por el Poder Judicial, ni le interesaba, ni sabía, ni creía que tenía que ver con la vida cotidiana de la ciudadanía. Así que ahora pedirnos que votemos por candidatos a ministros, magistrados, jueces, bueno, pues es algo que no está en la tradición, es algo innovador.
Pero esto tiene la explicación en que ese Poder Judicial no quiso cambiar y chocó con la 4T, la cuarta transformación, y bueno, se terminó todo en lo que vamos a ver el domingo. Yo creo que va a ser un ejercicio difícil. La mayoría de los ciudadanos no van a estar ahí, algunos sí vamos a estar, y va a tener que reformularse la manera en que interviene el ciudadano en la composición de este tercer poder. Montesquieu, que fue el teórico de esto, de la división entre poder ejecutivo, legislativo y judicial, señaló que el poder legislativo tenía una base firme, el control del presupuesto, el control de los dineros. El poder ejecutivo, bueno, pues tenía el control del aparato, de la fuerza, de la burocracia y del ejército, etcétera. El poder judicial no tenía el equivalente. Ese poder tenía su legitimidad y su capacidad de acción sustentada básicamente en su legitimidad, en que la ciudadanía lo viera como esa encarnación de la justicia. Pero en el caso mexicano nunca se le ha visto como encarnación de la justicia ni nada por el estilo. Tiene una larga tradición de alejamiento de la sociedad y de corrupción entre sus componentes, y va a tener que venir este choque. Bueno, ya estamos teniendo el choque, el de rehacerlo. Yo no sé cómo vayas a resultar lo que hagamos el domingo entrante, pero una cosa sí me queda clara, que ese poder ya estaba muy desprestigiado, y la historia de malas decisiones y de corrupción del Poder Judicial pues es muy larga. En esta especie de borrón y cuenta nueva en la que vamos a entrar, seguramente va a haber errores y va a tener que volverse a repensar cómo participa el ciudadano en la elección, porque está muy complicada. Si no era fácil para muchos mexicanos entender la elección del poder legislativo, bueno, pues la del judicial mucho menos. Yo creo que este primer ensayo, este primer intento, bueno, es el momento de ruptura con el pasado, pero luego va a tener que perfeccionarse. Y si se logra un poder judicial que llegue a tener una aceptación, no al 100%, eso es imposible en nuestras condiciones, pero en donde una mayoría de la ciudadanía lo vea como un poder legítimo, y sobre todo si su conducta es distinta a la actual, donde ya la carga de desprestigio que tiene, la carga de una tradición en donde el que tiene dinero es el que puede salir avante y el que no lo tiene, bueno, puede recibir hasta quedarse en la cárcel sin recibir sentencia por años, que es una de las injusticias más notorias y asombrosas del Poder Judicial, que la prisión preventiva se queda allí por meses, por años. Tenemos casos famosos, ¿no?, de gente que lleva años en prisión sin que se le haya dictado ninguna sentencia. Y en fin, que esa es la parte más ligada a formas antiguas del régimen autoritario, y que ahora
todos vamos a tener, unos por acción, otros por omisión, que participar en este proceso de cambio que ojalá, yo creo que peor no puede ser de lo que ya está el Poder Judicial. Así que espero que sea un avance y que conste que sí se le pidió y se le dio la oportunidad a que desde dentro se iniciaran los cambios, pero estaba ya muy osificado eso y no se tomó esa oportunidad, así que hubo que llegar a esta cirugía mayor y a ver cómo nos va. A ver cómo nos va, y bueno, cada quien tiene su punto de vista al respecto de esta reforma y de esta elección y de lo que viene en camino, pero se cruza otro ingrediente en esta semana que tiene que ver con la CENTE. Estamos viendo las imágenes de cómo está rodeado el INE en estos momentos con las autoridades, bueno, con la fuerza policíaca, con el anuncio de que se podría, bueno, pues protestar desde ahí por parte de los maestros y las maestras, y la idea de que podrían tener como decisión de boicotear la elección del 1 de junio. ¿Qué me dices de esto, Lorenzo? Depende de qué tanto la CENTE tenga base social amplia. Es decir, lo podrán boicotear, supongamos que lo boicotean todos los miembros de la CENTE. Son varios miles, pero el conjunto de ciudadanos somos mucho más, y también estas actitudes bastante intransigentes de la CENTE no han contribuido a generar una imagen positiva, sobre todo en la Ciudad de México, donde el instrumento que ellos tienen para presionar, pues es el que están usando ahora. Es natural que hagan manifestaciones, boicots, pero también hay una raya, no siempre está bien clara, en donde ese tipo de presiones empiezan a ser contraproducentes, porque la ciudadanía también está siendo afectada sin que pueda hacer nada al respecto. Y finalmente, Carmen, este es un tema realmente de fondo. La calidad de la educación en México no es precisamente la mejor. Es uno de los puntos más importantes para el futuro inmediato de México, en un mundo en donde la educación, sobre todo la educación técnica, pero la educación en todos sus aspectos, es necesaria para no quedarse rezagados. Unos países ya están muy rezagados, otros estamos a la mitad, y los que van adelante tienen un sistema educativo de primera, de gran calidad. No es ese todavía el caso de México, y entonces para protestar con tanta fuerza, con tanta vehemencia, como lo hace la CENTE, se necesita también tener una base sólida en su historia como instrumento de educación de calidad. Ese punto no queda muy claro. En cambio, sí queda claro el montón de molestias que causan en la vida cotidiana de una urbe que ya es de por sí difícil de vivir, y con estas cosas más. Claro, es necesario que los sindicatos y las organizaciones como la CENTE tengan instrumentos para presionar. La huelga es un instrumento. Las manifestaciones públicas son otro. Pero, insisto, hay una raya que no siempre está clara, y no estamos de acuerdo todos en dónde está esa raya, pero que sí existe, de tolerancia, y luego eso se convierte ya en enojo y se revierte políticamente en contra de quien usa este ejercicio de cerrar avenidas, de desquiciar la ciudad. Es una molestia
que no necesariamente es necesaria o llegar al grado en que se ha llegado. Por otra parte, no se ha usado la fuerza pública. Sí, como se ven ahorita en las imágenes, está la policía resguardando edificaciones, pero ¿quiénes no nos acordamos de la manera en cómo se disolvían manifestaciones cuando el antiguo régimen estaba en plena fuerza y florecimiento? Entonces la fuerza era los garrotazos y los gases lacrimógenos, etcétera. Eso no ha ocurrido. Y lo que parece ser es que vamos a ver quién se desgasta más, si el gobierno, la gente, porque no se ha cerrado la puerta para la negociación. La presidenta lo repite todas las mañaneras, no está cerrada la puerta, pero no hay todavía, yo creo que quieren impulsar más estas medidas antes de sentarse a negociar. Tienen que calcular con mucho cuidado hasta dónde pueden llegar con esta presión, hasta dónde la sociedad mexicana los respalda o al menos los tolera, y hasta que pasado un grado pues los rechaza. Pues ahí está, este otro elemento que está a la mesa, pues con miras a la elección del 1 de junio, veremos hasta dónde pueden actuar los maestros y maestras de la CENTE, y de esto seguiremos hablando, Lorenzo, si me lo permites. Como siempre, gracias por estar aquí esta mañana. Y me gustaría que en algún momento habláramos sobre el embajador. A ver, cuéntanos, vamos un poco corriendo, pero cuéntame, ¿qué estás pensando del nuevo embajador de Estados Unidos en México? Cuando hablo del embajador no hay más que uno en México. No, hay varios, hay muchos países, todos ellos respetables. Todos ellos respetables. Fíjate que el primer personaje que fue nombrado ya como embajador en México es el norteamericano. Los demás no eran embajadores, eran ministros plenipotenciarios o representantes. Ah, mira. Y luego, ¿quién fue el decano que en momentos congregaba al cuerpo diplomático en México en el siglo X, fines del XIX, principios del XX? Pues el único embajador que había en México con ese rango, el norteamericano. La embajada no tiene el poder de decidir la política hacia México, pero tiene un campo de acción interesante, y sobre todo el embajador es un signo, es un símbolo, es un mensaje, y el tener como mensajero en esta ocasión a un coronel retirado, pero que sobre todo que tuvo una parte de su currículum, lo desarrolló en El Salvador, en un país tan pequeño, tan conflictivo, y en donde la influencia de Estados Unidos fue decisiva desde la Guerra Fría. Bueno, nos dice qué es lo que piensa Trump sobre la relación. Muchos de los otros embajadores fueron de carrera, quizás hasta había hombres de negocios y, en fin, artistas. Hubo una variedad examinando la historia de los embajadores del siglo XX en México, embajadores norteamericanos, pero algunos se habían, como Negroponte, tenía una historia de su participación en movimientos contra la izquierda, etcétera, pero ninguno había sido militar. Así que el mensaje, el símbolo que significa poner a ese embajador como el señor Johnson que tenemos ahora, no deja de llamar la atención. ¿Por qué se decidieron por primera vez en la historia de nuestras relaciones diplomáticas, desde que hay embajadores ya con ese rango, como digo, desde fines del siglo XIX, ¿por qué poner a un militar ya en retiro, claro,
Pero ¿qué es lo que significa? Hay, como decían los policías de tránsito, yo no sé si ustedes lo siguen diciendo, ahí se lo dejo a su consideración. Cuando encontraban la posibilidad de multar a alguien, ahí se los dejo yo a la consideración de Carmen Aristegui, del público, qué significa el que se haya optado por un personaje de esta naturaleza. Ni conozco a Johnson, ni sé cómo sea personalmente, pero es simbólico. Ahí nos lo dejas de tarea, Lorenzo. Gracias por estar aquí esta mañana y buenos días.